Gabriel llega a su casa, pero con una duda que le dejó la profesora en su clase de genética y herencia. Papá, ¿por qué me parezco más a mi mamá? Mira Gabriel, a eso se le llama genética y herencia, te lo voy a explicar. La genética es el proceso por el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos, lo cual viene a ser su apariencia, lo cual es la estatura, el color del cabello, el color de piel y el color de los ojos, que está determinado por los genes de los padres. Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas. Esto consiste en dos cromosomas que determinan su sexo, que son el cromosoma X y el cromosoma y 22 pares de cromosomas no sexuales, denominados autosómicos, en la cual los hombres tienen 46XY y las mujeres 46XX, en la que los cromosomas se componen de información genética que son llamados ADN. Los tipos de clases y de herencia genética. La autosómica dominante surge cuando el alelo alterado es dominante respecto al alelo normal. En estos casos basta una sola copia para que se manifieste una enfermedad genética. Autosómica recesiva, al contrario que el caso anterior, el alelo alterado es recesivo. En estos casos, una sola copia alterada no significa que la enfermedad, en caso de producirse, se manifieste. Ligada al cromosoma X dominante. En este caso nos fijamos en el cromosoma X, siendo el alelo dominante que ha sufrido la alteración. Ligada al cromosoma X recesivo. Al contrario que en este caso anterior, es el gen X recesivo el que sufre la alteración. Herencia mitocondrial. En ocasiones, esta alteración de las mitocondrias que genera un determinado tipo de enfermedad genética se trata de un factor muy característico, debido a que la herencia mitocondrial se hereda directamente de la madre. Mutación. Sin embargo, a pesar de la herencia genética, es primordial que muchas enfermedades genéticas más comunes pueden aparecer enfermedades nuevas en individuos cuya familia anterior no haya presentado este tipo de mutación. En estos casos hablamos de mutación de novo, ya que es primera vez que aparece en una determinada línea familiar. Bien, ahora hablaremos de la característica de la genética y herencia. Respondiendo a estas preguntas, ¿cómo se hereda la información genética? El proceso es sencillo. Los genes de una persona son el resultado de la mezcla de sus antecesores. Por tanto, de la mezcla del código genético de la madre y el padre surge un ADN completamente original, pero influenciando por los anteriores. Esta cadena genética es la que mediará la información de la persona. Como decimos, se trata de un código genético personal y irrepetible, pero muy influenciado en la persona que han aportado parte de su código genético anteriormente. Luego, ¿cuáles son las características que heredan los hijos de los padres? En relación a las características físicas, es común heredar el color y la forma de los ojos, la nariz, los pómulos y labios. También la barbilla suele recibir herencia directa del padre o de la madre. Está demostrado también que los genes masculinos suelen ser ligeramente más agresivos que los femeninos. Por eso en la mayoría de los casos la influencia del padre suele ser ligeramente superior a la de la madre. Sin embargo, esto no cumple en el 100% de los casos. Bien, ahora hablaremos de la ley de Mendel. Estas leyes se basan en el descubrimiento que realizó Gregor Mendel en los años de 1856 y 1863, donde cultivó y analizó la herencia de 7 características en 28.000 plantas de Pisum sativum. Publicó sus conclusiones en un artículo titulado Experimentos sobre hibridación de plantas en 1965, permitiendo de esta forma establecer las proporciones en las que se heredan ciertas características de los individuos y que pueden resumirse en 3 leyes. Primera ley o ley de la uniformidad. Cuando se realiza el cruzamiento entre dos individuos de la misma especie, pertenecientes a dos variedades o líneas puras, todos los heterocigotos de la primera generación filial son iguales. Los resultados del genotipo de la F1 serían 100% son heterocigotos y el resultado del fenotipo de la F1 sería 100% son de característica dominante. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. En esta ley, los dos alelos que formaron pareja en la F1 se separan nuevamente al formar sus células reproductoras. Esto conduce a que en los individuos del F2 aparezcan parejas de alelos distintos de los de la F1. En consecuencia, dicha generación ya no es de genotipo uniforme. El resultado del genotipo del F2 sería un cuarto son homocigotos dominantes, un medio son heterocigotos, un cuarto son homocigotos recesivos. Y el resultado del fenotipo del F2 sería 3/4 característica dominante, un cuarto característica recesiva. Tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente de caracteres. Mediante la tercera ley se concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existiendo relación entre ellos.
Por tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia del otro. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Ahora ya entendí todo.